Carlos Fernando, estás con esta comunidad. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Gustavo, Carolina, por la posibilidad de hablarles en esta mañana del proyecto que tenemos para Bogotá. Yo quiero empezar por decirles que soy consciente de lo que está en juego en este momento en nuestro país. Es claro, lo que está en juego es recuperar la confianza en el gobierno, recuperar la confianza en la democracia, volvernos a conectar con nuestra ciudad, sentir que la ciudad vuelve a avanzar. Y soy consciente que las instituciones en este momento están a prueba. Están a prueba no solamente por lo que estamos viviendo a nivel nacional, en términos del gobierno y los escándalos que estamos viviendo, sino también porque hay una crisis de las instituciones que vivimos y conocimos en los últimos años. Una crisis de la participación ciudadana, una desconexión, en cierta forma, del gobierno con las inquietudes, aspiraciones y con la solución de los problemas de la gente. Entonces, en ese marco es que está jugándose hoy la alcaldía de Bogotá y el reto que tenemos. Y yo soy consciente de eso. Pero también soy consciente de que la alcaldía se juega en un escenario donde el ciudadano está esperando soluciones concretas a problemas concretos, que vive en el territorio y que sufre en el territorio. Soy consciente que Bogotá está en una situación de desesperanza en este momento, de angustia, de miedo, de rabia por lo que está pasando. Y en parte es precisamente porque quienes han estado en el gobierno, primero muchas veces han sido muy buenos para prometer cosas y no han logrado concretar lo que prometían. Y segundo, no han asumido la responsabilidad que tienen en muchos frentes de la política local. Entonces, una apuesta principal que tenemos en este equipo es trabajar primero para demostrar que estamos conectados y entendemos lo que está viviendo la ciudad. Sabemos que la solución a los problemas no van a provenir de una sola persona. Esto requiere un equipo bien estructurado que conoce la ciudad. Esto requiere la capacidad de convocar a la ciudadanía para que la ciudadanía también cumpla en cierta forma su deber. Que el gobierno se haga cargo de lo que le corresponde desde el distrito y que el ciudadano también se haga cargo de lo que le corresponde como ciudadano. Tenemos una visión donde queremos trabajar para que esta ciudad cambie la forma como se gobierna. Una ciudad donde el gobierno piense realmente en salir de los escritorios, de las oficinas y trabajar en la solución de los problemas en el territorio. Eso yo sé que lo dice mucha gente, pero es clave lograr un cambio en el chip de los funcionarios públicos del distrito. Yo recorro Bogotá permanentemente y me encuentro con ciudadanos que son emprendedores, líderes comunales, líderes sociales de diversos sectores, angustiados porque siempre están presentando derechos de petición, yendo a una entidad, a otra, pidiendo que le solucionen un problema en su barrio, en el parque, en la vía. Y eso demuestra que la actitud del gobierno no es una actitud proactiva de ver cómo soluciona el problema, sino es una actitud de encierro, de que tienen que pedirle y pedirle y pedirle y mandar al ciudadano de oficina en oficina para que le respondan. Hay que cambiar la forma como se gobierna. Eso es con un equipo que piense de esa forma, eso es utilizando la tecnología, eso es entendiendo que el servicio, que tenemos que entender que el gobierno distrital le presta un servicio a la ciudadanía y su cliente en cierta forma es la ciudadanía. Y ahí juega un rol importantísimo la relación del gobierno con el sector privado, porque tenemos que ser aliados en el desarrollo, tenemos que coordinarnos, apoyarnos y de esa forma lograr enfrentar los retos. Bogotá va a tener un reto muy complejo próximamente en términos económicos, ustedes lo saben, ya se siente, y era una tendencia muy compleja en varios sectores que vamos a enfrentar, son dinámicas que influyen en ella, temas nacionales, sin lugar a dudas, pero Bogotá tiene que enfrentar eso. Yo tengo un plan en el equipo que vamos a construir que tiene que ver con un plan anticíclico que reactive la economía con algunos frentes que les vamos a plantear en un momento. Pero lo primero es plantearles eso, un cambio en el estilo de gobierno. Y eso requiere conocer el distrito, conocer la ciudad, entenderla, saber quién es quién en la ciudad, saber qué equipo se requiere para enfrentar los retos, no llegar a improvisar.
no llegar a conocer la ciudad en este proceso electoral, sino saber a partir de la experiencia que tenemos de más de 16 años trabajando en Bogotá en política y conociendo el distrito, que nos va a permitir enfrentar esos retos de manera rápida y clara. Dicho esto, yo quiero hablarles de unas prioridades que queremos enfrentar en Bogotá y somos conscientes que son prioridades que seguramente si hiciéramos una encuesta con ustedes acá coincidiríamos en las prioridades en su mayoría. Lo primero es que la política actual de seguridad fracasó por completo. Se siente en las cifras de hurtos, de extorsión, de homicidios, se siente en la percepción, porque cada vez el ciudadano se siente con más miedo y más angustia de salir a la calle, de montarse en el transporte público, de montarse en un taxi, de caminar en la ciudad. Y nosotros tenemos entonces que replantear esa política. Y la apuesta nuestra de este equipo es trabajar en varios frentes. Primero, hay que hacer un cambio en el enfoque de la política de seguridad. Yo sé que todos nos frustramos con las cifras de impunidad cuando vemos que el 85% de las personas que son capturadas son liberadas. En parte, esa situación ocurre por cuenta que estamos enfrentando solamente un actor o un elemento y un bloque de una banda, de un grupo delincuencial, es decir, de una cadena delincuencial. Las cosas que se roban en Bogotá, el celular que se roban en Bogotá, en Transmilenio o en la calle, ese ladrón se lo roba y sabe perfectamente dónde se lo van a comprar, cuánto le van a pagar por él. Y sabe que ese celular entra en una cadena delincuencial que puede terminar siendo inclusive exportado y sacado del país. Entonces, si uno se enfoca en capturar al tipo que se roba el celular, no está haciendo mucho. No está atacando toda la cadena. Y al no atacar la cadena, pues no está resolviendo realmente. Y esas bandas reclutan a jóvenes en situación de vulnerabilidad para decir, ustedes me traen celulares robados y yo les pago tanto por ese celular. Entonces, ahí hay un cambio de enfoque. Y ese cambio de enfoque no es necesariamente que tenemos que tener policías en cada esquina, que claro, hay un problema de pie de fuerza. Es sobre todo tener la capacidad investigativa y de investigación criminal y de inteligencia en la policía y en llave con la fiscalía que permita desarticular esas bandas delincuenciales. En Bogotá están operando bandas delincuenciales del orden nacional, internacional, inclusive los maracuchos, el Tren de Aragua, otras nacionales como las disidencias de las FARC, milicias del ELN, y hay unas locales, los ganchos del Bronx, por ejemplo, en el centro de Bogotá, los Pascuales, hay unos que tienen los paisas, en fin. Entonces, hay que entender que esas son bandas delincuenciales que controlan mercados ilegales de autopartes, de vehículos, que controlan la extorsión, entre otras cosas. Entonces, si uno no enfrenta eso en su integralidad, estamos simplemente atacando como compañitos de agua tibia una problemática que es mucho más profunda. Claro, hay que llegarle a esos jóvenes con prevención, hay que llegarles a esos jóvenes en términos de oportunidades, el IDIPRON y la política del padre Javier de Nicoló, hay que revivirla de cierta forma porque se abandonó y hay que construir proyectos de vida para esos jóvenes que tengan la posibilidad de mantenerse en el sistema educativo, que les ayudemos para que no deserten del sistema educativo, problemáticas que tienen que ver con salud mental, con razones económicas, en el caso de las mujeres, pues unas cargas de cuidadoras muchas veces que les impiden seguir estudiando, en fin, tenemos que trabajar en prevención, pero en el tema, digamos, fuerte de la política de seguridad es clave tener la capacidad operativa de la policía en términos de investigación criminal y justicia para poder enfrentar esas bandas. Lo segundo es, todos los candidatos hablamos de, necesitamos más policías, claro, necesitamos más policías, pero eso no depende del gobierno distrital, depende de la nación. Y yo les confieso, una de las premisas de mi campaña y de mi forma de hacer política es hablar con la verdad. Yo veo muy poco factible que este gobierno nacional le dé más policía. Muy poco factible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras tanto? Es primero ver cómo el distrito capacita mejor lo que tiene. Y lo capacita enfocándolo en las tareas que se requieren. Necesitamos policías entrenados para lo que se requiere en Bogotá. Y ahí Bogotá sí puede sentarse con la policía y decir, usted no nos quita más policías, pero nos ponemos a entrenar la policía en lo que nosotros necesitamos para que opere bien. Segundo, tenemos la posibilidad de descargar a la policía, de liberarla de una cantidad de funciones que se le cargaron y se le han cargado históricamente que podría cumplir otra autoridad administrativa.
¿A qué me refiero? Hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con sellamiento de establecimientos, con problemas de convivencia, con contradicciones, que un inspector de policía, que no es policía, una autoridad administrativa que puede contratarse desde la Secretaría de Seguridad del Gobierno, puede cumplir. Por ejemplo, la inmensa mayoría de llamadas que ocurren en Bogotá un fin de semana tienen que ver con problemas de convivencia, de ruido. Entonces, eso lo podrían atender gestores de convivencia inicialmente como primer respondiente. Y luego, en caso de necesidad, sí llegar la policía. Pero la policía tiene otros retos en la calle y debería estar ocupada en enfrentar esos otros retos y no estar siendo el primer respondiente en situaciones que pueden ser resueltas por otra autoridad administrativa. Entonces, descarguémosle a la policía eso y yo me comprometo a trabajar para que el distrito tenga un grupo fuerte de inspectores de policía y complementemos los gestores de convivencia para atender también esa problemática y liberar parcialmente a la policía. Tercero, en la policía tenemos que utilizar las herramientas tecnológicas, sin lugar a dudas, para ayudar a la policía a ser más eficiente con lo que tenemos. Hoy, digamos, ustedes tal vez conocen esas cifras, seguramente otros candidatos les han hablado de esto, Bogotá tiene una situación en cierta forma obsoleta en temas de tecnología para enfrentar las problemáticas de seguridad. Tenemos, por ejemplo, no hay cámaras que tengan la capacidad de reconocer objetos, armas, ya existen, el software existe para que una cámara pueda generar una alerta cuando se detecta en el sistema de transporte público un arma de fuego o un arma blanca, cuando hay una agresión, una situación anómala en un bus del sistema integrado de transporte público. De reconocimiento facial, que nos permita identificar, de reconocimiento de placas, para poderle hacer seguimiento a un vehículo que eventualmente puede por algún delito. Es un poco de uso increíble. Para contratar unas cámaras que van a tener la posibilidad de hacer reconocimiento. Tenemos que lograr que en todo el sistema de transporte tecnológico y los buses, que además el primer escenario de Bogotá es en el sistema de transporte y alrededor del sistema de transporte, los corredores de movilidad. Entonces, eso hay que enfrentarlo utilizando la tecnología, pero las cámaras per se son solamente un medio. El objetivo es que esas cámaras tengan la tecnología y el software que permita actuar, no solamente para judicializar un delito después, para mostrarle el noticiero, sino para reaccionar. Una cámara que detecte situaciones anómalas, armas o una agresión en el sistema de transporte y unos grupos de reacción inmediata que estén conectados con las troncales del Transmilenio, podemos llegarle en cuestión de 3 minutos o 2 minutos a cualquier estación del sistema. Pero eso requiere utilizar la tecnología para complementar la capacidad operativa de la policía. Ahí le vamos a un componente adicional que es el tema que tiene que ver con las denuncias. El último año hubo alrededor de 142.000. Pónganse a pensar siempre, sí, más o menos en el de la mitad. Es decir, eso es apenas la mitad de los delitos que se cometen en Bogotá, de hurto a personas. Entonces, estamos hablando de 280.000, casi 300.000 hurtos a personas al año. Es una barbaridad. La mitad no se denuncia por miedo, porque siente la ciudadanía que es engorroso, que es difícil, que es complejo, que se pone en peligro, o que no va a pasar. Entonces, ¿para qué denuncio si no va a pasar absolutamente nada? Es un problema grave. Primero, porque si no tenemos todas las denuncias, es más difícil judicializar y luchar contra la delincuencia. Necesitamos más denuncias. A mí no me va a preocupar como alcalde que diga en el primer año que gracias a políticas que facilitaron la denuncia, acompañaron a las víctimas para que pudieran denunciar, se treparon. Yo necesito saber realmente qué está pasando en el territorio, entender qué está pasando, tener el mapa completo de la situación de seguridad para poder actuar de manera más eficaz para enfrentar este problema. Entonces, ahí hay un reto tecnológica con equipos de acompañamiento a las víctimas, que no sea tan complejo. Yo conozco el caso y es un candidato al consejo del equipo nuestro del neoliberalismo,
y el cine Rivera. Mamá tenía un local que vendía empanadas. Y fueron a la señora, claro, ya fue a la uni, que Aranda puso la denuncia. Claro, dijeron ahí que es importante que se pueda fiscalizar. Y así fue, pero una tentativa de hurto, cogieron, salió libre, creo que cuestión de menos inclusive, y fue y tomó represalias y mató. Eso es una problemática muy compleja. O sea, claro, con una situación de esas la gente dice, yo no voy a denunciar, que me robaron un celular, pero yo me quedo quieto. Entonces tenemos que dar herramientas para acompañar a las víctimas de hurto, para ayudarles, para apoyarlas, para que sea el distrito el que haga todo el trámite de una denuncia y tenga un poder de parte del ciudadano y no sea el ciudadano que tenga un trámite que protesta. Ese es otro punto. Y finalmente, yo voy a asumir la responsabilidad que implica articular a los actores de la sociedad. Eso requiere la capacidad de diálogo, de comprensión, de trabajo de equipo, de no imponer, no las cosas de los en este gobierno la alcaldía que saca pecho, tener resultado uno, pero que son las manos, echan culpa a otro por hacer problemas. Pero con la pandemia, se recuerdan en mayo, en medio de la cuarentena, hemos resultados de seguridad. Obviamente, todas las ciudades del objetivo o para que la una reacción basta ya y si hay que pero yo entonces esa cantidad no tiene una capacidad ese momento la fiscalía el problema de otro. Claro que todos tenemos responsabilidad. La fiscalía no puede lavar las cosas, tiene que asumir la responsabilidad principal de liderar los actores y articularlos. Entonces hay que sentarse como le da plata a la policía, en motos, en vehículos, entre otras cosas. Me voy a sentar con la rama judicial a decir que tengo las herramientas para poder garantizar que fiscales se dediquen especialmente al tema de integración y también para que tengamos jueces que se dediquen a su pero eso es con herramientas, con recursos, con apoyo, respetando. A eso le vamos a intentar. Eso para mí va a ser una prioridad y yo me comprometo a trabajar día y noche los primeros particularmente 6 meses del año 2024 para que la ciudad note un cambio real en el territorio para empezar la política de hay otro tema que es muy importante para todos y es el tema obviamente de consciente que es un impacto muy complejo. Lo primero es decir es que estamos enfrentando en nuestra opinión y en nuestra propuesta con medidas estratégicas y medidas cotidianas. Estratégico es que necesitamos un sistema de amplia cobertura de calidad. Bogotá duró 11 años discutiendo si hacía metro o Transmilenio y no hizo ni metro ni Transmilenio. Y nos quedamos la demanda varios metros el sistema que además ya es una inversión inmensa que se ha hecho particularmente en los últimos años en temas de renovación de flota. Esa flota que todos queremos, que es magnífica, que está renovando, que es líder internacional en términos de reducción de emisiones, es muy importante y no la podemos abandonar. Es parte de la solución. Un sistema multimodal es lo que necesita Bogotá, que se construye en el largo plazo, es nuestra. Y en ese sentido yo creo que el metro de Bogotá, pero porque es la primera vez en 81 años, desde que Ignacio Sánchez María, hijo, ha sido que han hecho un metro que tenemos con en ejecución. Que vaya a planificar, ese proyecto para cambiar
puede generar costos. Ya dicho por el gobierno nacional de 15 millones de pesos. Unos 7 no se puede permitir eso. Necesitamos ya esa línea que avance, que se termine y que esté en operación en el 2020. Y eso para mí. Ahora, eso tiene que confirmarse. Cuando le pregunto a la gente en la calle, ¿cómo se vive la alcaldía? Ahora, la línea del metro. Y la gente me mira como que la está poniéndola en duda, no ha empezado, ¿qué pasó? No me hable, dígame cosas reales. Y tiene razón la gente, el escepticismo es normal, porque la gente sí quiere ver esa primera línea en obra. Ya llegaron las máquinas para hacer los pilotes, ya la trajeron. Se hizo una inversión que entiendo que en los últimos 3 meses fue cerca de 100 millones de dólares para esas máquinas. Eso no podemos echarlo para atrás. Pero hay que avanzar en esa segunda línea que el próximo gobierno podremos adjudicarla para seguir avanzando en esa construcción. Y hay que ver cómo se conectan los trenes regionales como parte de un sistema férreo, sin lugar a dudas. El de Occidente, confieso, también en esa tónica de decir, hablar con la verdad, me preocupa su capacidad, es muy limitada, una capacidad como está proyectado de 8.000 pasajeros en sentido hora, eso es poquito, eso es mucho menos de lo que mueve un Transmilenio. Me preocupa eso, creo que hay que trabajar para que la línea del norte, que está en proyecto, se concrete con mayor capacidad para que sirva realmente como un tren regional que conecte también algunos puntos dentro de la ciudad de Bogotá. En el tema estratégico hay muchas vías por hacer. Tenemos ya en este momento, obviamente, bueno, más que vía, el sistema de Transmilenio por la 68, que hay que terminarlo, de garantizar que se conecte bien con el resto de las troncales. Hay que hacer la 13, que ya está contratada y que eso va a avanzar, de parte de esta administración la va a dejar avanzando. Hay que terminar la Cali en el sur, que está en obra. Hay que terminar la Caracas en el sur hasta Yomasa, que está en obra. Los accesos norte, hay que avanzar en la Boyacá y avanzar en esa extracción de la Vanderhamen que va a permitir en un pedazo ampliar la Boyacá para que la Boyacá sea completa, que es necesario. Esa es la vía más larga que tiene Bogotá, pero aún podemos extenderla más y generar una dinámica que nos permita tener una mejor malla vial en Bogotá, porque no la tenemos. Yo soy consciente que el problema de movilidad no se resuelve solamente con vías, no. Creo que el camino es un sistema de transporte que tenga buena calidad, buen cumplimiento, pero también tenemos un déficit de vías en Bogotá básica. O sea, las ciudades en el mundo del tamaño de Bogotá tienen todas una red vial que incluye por lo menos una vía periférica que permita una conexión o que impida eventualmente que todo el tráfico que va atrás tenga que estar en esto que completar. Pero yo les quería hablar también de otras vías que vamos a hacer. Los cerros, que es la están los estudios 16, los de Guadalupe Peñalosa, Claudia le iba a contratar a arreglar la materia. Hay que hacerla y entra de Villavicencio y hay porque Bogotá tiene que atravesar todo Bogotá por Boyacá. Había que poder conectar con la para y eventualmente garantizar que distribuye por el tráfico en la ciudad. Eso es entre otras obras. Pero quiero hablarles de lo cotidiano. Y es que lo cotidiano es para mí, no lo menciona. Nadie habla de eso. Y para mí es muy importante. Es que en este momento tenemos una especie de anarquía en la ciudad. No hay orden, nadie cumple las normas. No hay autoridad que haga cumplir las normas. Algunos puntos uno ve una gestión del tráfico, por ejemplo, Peckerman, ponía la bajada de patio, organizaba el tráfico, pero eso ocurre en todos los puntos de Bogotá. Ya, digamos que eso por que la ciudad se mueva bien y eso se hace con el tráfico, gerencia en vía, gerencia en vía. Gerencia en vía es garantizar, por ejemplo, que las vías principales de Bogotá se mueven, que nadie para a cargar o a descargar a una persona en una vía principal de Bogotá. Cuando uno va a ciudades que tienen vías principales, inclusive ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay un culto al carro, pues, y son construidas alrededor del carro y no del transporte público, uno se monta en un taxi y dice, déjeme aquí. Dice, no, lo dejo en la vía alterna porque es una calle principal, aquí no puedo parar.
Aquí en Bogotá, no voy a mencionar sitios específicos, pero uno va por la séptima, uno va por y la gente para, déjenme aquí, no, es que estoy esperando a alguien. Y entonces, no sé si vieron un video de las camionetas, los políticos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, los políticos con escoltas además nunca pagan parqueadero, nunca creen que tener camioneta de protección implica no tener que pagar parqueadero, no sé por qué, es una cosa absurda. Pero entonces uno, no sé si vieron a una señora que la entrevistaban en City TV y le preguntaban por los problemas de movilidad. Dice, no, esto es un desastre todo. Las vías bloqueadas, todo el mundo para donde quiere. Pero señora, usted está en una vía principal aquí parqueada, estaba en el carro, ¿no? Ah, no, es que yo estoy esperando a una amiga que ya viene. Entonces, si no aportamos todos, eso requiere zanahoria y garrote. Zanahoria es transmitir la necesidad de cambiar todos. Si no aportamos todos, no solucionamos el problema de movilidad. Pero garrote también sanción. Mire, el que se quede bloqueando una intersección en Bogotá, el que diga, yo alcanzo, se va a poner rojo, pero yo me quedo ahí atravesado y no me importa que los que arrancan del otro lado se queden bloqueados, multa. Hay que ponerle su multa para que entienda que está generando un impacto. Yo he visto ciudades, inclusive en Colombia, por ejemplo en Barranquilla, la gente no se queda atravesada en las intersecciones. Ah, les pueden pitar, pueden llorar, pueden hacer lo que quieran, no se atraviesan porque dicen, me ponen la multa. Aquí nadie respeta eso. Entonces necesitamos orden, poner orden en la ciudad, que haya una autoridad que ponga orden y que le pida, obviamente, al ciudadano que también cumpla su deber. Eso es con gestión del tráfico, hacer gestión del tráfico, utilizar la semaforización, cámaras, gerentes en vía, vigilar que en ninguna vía principal haya huecos que afecten la movilidad. No puede haber huecos en las vías principales de Bogotá, no puede haber huecos, eso es un desastre. Vamos a garantizar que con herramientas tecnológicas, con denuncia ciudadana y con la gerencia en vía, tenemos eventualmente corredores donde no haya ese impacto. Muchas veces las intersecciones se afectan por eso, que hay un hueco y uno dice, ¿qué es este trancón? ¿Qué pasa? No, no pasó nada, es que hay un hueco y la gente frena para que el carro no se le dañe. No es más. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que ese hueco no lo hayan arreglado en una vía principal? Eso ocurre en muchas vías de Bogotá. Hay unos cuellos de botella en varios puntos, en las Américas, en la autopista norte, donde pasamos de 3 carriles a 2. Eso no puede ocurrir. Eso no tiene sentido. Esos son temas de gestión del tráfico, en algunos casos con obras complementarias que hay que hacer y que vamos a hacer y detectar. Eso, cuando yo lo llamo de lo cotidiano, es que no son las grandes obras, el metro que hay que esperar, no son las grandes vías, sino es cómo actuamos en las vías y cómo nos organizamos en las vías y cómo nos respetamos en las vías. Y por eso he dicho que Bogotá necesita una revolución del orden y del respeto para poder enfrentar el reto que tenemos. Y particularmente porque estamos en obra y vienen muchas obras. Viene la obra del metro en la Caracas, eso va a tener un impacto en la movilidad. La 68 está en obra, la 13 va a estar en obra, para citar solamente algunas. No se ha terminado la avenida El Rincón en Suba, no se ha terminado la avenida Guayacanes que conecta Bosa con Kennedy, entre otras. Entonces necesitamos esta gestión en vía como una especie de plan de manejo de tráfico. Cuando hay una obra, hay un plan de manejo de tráfico. Pues necesitamos un plan de manejo de tráfico excepcional para la ciudad, para las obras que vienen, y eso incluye particularmente esa gestión en vía. Entonces, eso es una prioridad para nosotros y vamos a avanzar en implementar eso en los primeros 3 meses del gobierno para que tengamos gerencia en vía y nos empezamos a mover. No tener que esperar el resultado de las medidas estratégicas y las obras para empezar a movernos mejor. Hay un tercer componente que tiene que ver con un reto que tenemos en Bogotá muy complejo y es que 1 de cada 4 hogares en Bogotá tiene hambre en este momento. No recibe 3 comidas. No tiene 3 comidas. 1 de cada 4 hogares. Eso es una problemática compleja porque además estamos en el centro económico del país, en la ciudad en cierta forma con más ingresos, con más recursos, pero la ciudad también más desigual. Y eso es un reto complejo que hay que enfrentar. Yo creo que es fundamental con medidas de choque hacerlo. Medidas de choque que tienen que ver con relanzar el programa Bogotá sin hambre, que se hizo en la alcaldía Lucho Garzón, y también con una medida anticíclica que debe incorporar varios elementos. Uno es en temas de vivienda. Está cayendo la construcción de vivienda y la generación de nuevos proyectos de manera dramática en los últimos meses. Y eso pues todavía no ha tenido el impacto en el empleo que va a tener en los próximos 12 meses. Va a haber un impacto muy fuerte en el empleo en los próximos 12 meses. Pero el gobierno saca pecho
nacional diciendo, no, logramos bajarlo, pero es que todavía hay muchos proyectos que están en construcción, pero cuando terminen esos proyectos y se reduzca los nuevos proyectos, va a caer dramáticamente y la construcción es uno de los escenarios donde más empleo se genera. De cada vivienda son 5 empleos directos o indirectos. Ahí hay una apuesta anticíclica de nuestro gobierno. Vamos a trabajar para que, digamos, el cálculo es alrededor de 30.000 subsidios de vivienda, porque además no sé si ustedes son conscientes, los subsidios de vivienda de Mi Casa Ya se replantearon. El gobierno nacional definió una nueva priorización que llevó a que esos subsidios van a llegar primero a otros territorios antes de llegar a una ciudad como Bogotá. Entonces quedamos en la cola, atrás. Eso me parece un error porque yo entiendo que Bogotá tiene, digamos, unas ventajas en cierto punto, pero también unos retos mayores. O sea, Bogotá tiene un déficit cuantitativo de viviendas de más de 45.000 y cualitativo, es decir, viviendas donde hoy habita la ciudadanía, pero no tiene o no cumple estándares mínimos para considerarse una vivienda habitable de más de 250.000. Entonces, eso en el escenario nacional nos toca es con una medida local, anticíclica, inyectarle recursos al sector de la construcción para reactivar la economía y para eventualmente generar empleo. Y eso se conecta con una política social. La mejor política social es la generación de actividad económica, la generación de ingresos para la ciudadanía y la posibilidad de tener empleo. Esa es la mejor política social. Ahora, hay otro reto particular y es unos puntos específicos donde podemos actuar rápidamente. Ustedes conocen el sistema distrital de cuidado. Un logro de esta administración es importante, lo respaldamos. Es básicamente la comprensión de que en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, pero obviamente con expresión en nuestra ciudad, tenemos una desigualdad en las tareas del hogar y una sobrecarga en la mujer. Y eso ha impedido que muchas mujeres tengan la posibilidad de conseguir un empleo, de construir un proyecto de vida, genera muchas dificultades. El sistema distrital de cuidado busca resolver eso. Y es positivo, pero es muy limitado. Tenemos 20 manzanas de cuidado, sigue siendo muy pequeño, hay que ampliarlo. Y eso debe conectarse no solamente con la posibilidad de formar, capacitar, darles un tiempo a esas mujeres para que puedan acceder a actividades culturales, descuiden a sus niños mientras que lo están haciendo, sino de que tiene que conectarse con cómo las ayudamos a conectarse con un empleo o con la construcción de un proyecto productivo, de un emprendimiento que pueden tener en diferentes cosas, en oficios que aprenden inclusive en esas manzanas de cuidado. Y eso nos va a permitir también crear una dinámica de actividad que permita generar empleo desde dignidad a esas personas. Tenemos muchos otros retos. Yo no me quiero extender tanto, sé que tenemos una serie de preguntas y me interesaría oírlos a ustedes un rato antes del que tenemos un debate a las 9, pero tenemos un tiempito para eso. Pero quiero dejarles un mensaje, digamos, importante también macro. Yo creo que la ciudad está enfrentando en este momento, como les decía, una crisis y eso requiere un liderazgo que la conozca, que la entienda, que no llegue a improvisar. Yo llevo, como les decía, 16 años estudiando esta ciudad, conociéndola, conociendo cómo funciona el distrito, el gobierno distrital, qué cosas buenas tiene y hay que mantener y fortalecer, qué cosas no funcionan, qué falta de coordinación hay. Un ejemplo clave es el tema de las obras y lo vivimos todo el tiempo, ¿no? En las obras, Bogotá no ha sido capaz de contratar bien obras, ejecutar bien las obras. Tenemos problemas con andenes que se demoran años en construirse. Tenemos problemas de coordinación cuando llega una autoridad y rompe una vía para meter un tubo, arregla y después llega otra autoridad a romper otra vez la vía porque tiene que hacer otra intervención. Eso es una falta de coordinación que no debería ocurrir. Tenemos un problema en los diseños y estudios de obras que nos genera una dinámica que después, en la etapa de construcción, el contratista acude a eso para decir, yo no puedo hacer esa obra que me está pactada, necesito más plata, me demoro más tiempo. Claro, también falta mucha interventoría efectiva y liderazgo de parte de la alcaldía con un equipo que se ponga en la tarea con un comité de obras que sí funcione, que vigile las obras, que coordine las autoridades, que le diga a cada autoridad que tiene que emitir un concepto como la Secretaría de Movilidad o el acueducto. Usted tiene un plazo de tanto para emitir el concepto. No se puede quedar 6 meses pensando en el concepto porque necesitamos concretar obras y que se hagan bien. Entonces, podamos hacer una reingeniería del IDU para que eso funcione. Pero tenemos que cambiar entonces. Yo entiendo cómo funciona. He estudiado, por ejemplo, el IDU 16 años. Yo cuando denuncié el cartel de la contratación, identifiqué desde el año 2009 por qué se pudo, gracias a cómo funciona el IDU y las obras en Bogotá, articular ese cartel de la contratación.
Entonces Bogotá necesita un equipo que la entienda, que la conozca de verdad, que no la utilice como un trampolín, que no esté pensando en lanzarse a otra cosa después para ver qué hace, porque cuando uno es alcalde y se pone a tomar decisiones pensando en si eso lo va a afectar o no para ser candidato a otra cosa, comete errores. Uno tiene que estar comprometido con la ciudad y tomar las decisiones técnicas, con sustento, con evidencia, que sean las acertadas, que en algunos casos pueden ser impopulares, sí, pero que tienen que ser las responsables, no pensando en esto como me va a hacer ver con la próxima campaña, porque ahí el que pierde es Bogotá. Mientras que hay una pelea de egos entre candidatos, una pelea de egos entre políticos y entre aspirantes a otros cargos, la ciudad es la que sufre y es la que ha estado sufriendo. Hoy estamos en la situación que estamos, por ejemplo, en términos de infraestructura y movilidad, por pleitos de egos, porque no me gusta el proyecto de X o de Y, porque ese proyecto es de tal, entonces no lo voy a hacer, yo lo voy a echar para atrás. La ciudad necesita avanzar. Yo no tendré ningún problema en reconocer aciertos que ha tenido Bogotá y apostarle a mantenerlos y profundizarlos o recuperarlos. Bogotá ha logrado cosas grandes en el pasado. Recuerden, nos sentíamos orgullosos de esta ciudad hace 10, 15 años. Sentíamos que la ciudad estaba avanzando, que estaba logrando resultados, que los alcaldes se complementaban. Un alcalde como Jaime Castro que llegó a organizar las finanzas del distrito. Un alcalde como Mocus que nos hizo cambiar en cierta forma de comportamiento. Acuérdense que antes de Mocus nadie se ponía un cinturón de seguridad en Bogotá. Nadie. Y esas son cosas profundas. Es cambios en el comportamiento. Y los necesitamos hoy. Necesitamos que hoy nuevamente todos nos pongamos en la tarea. Claro, esto exige un gobierno que actúe de manera responsable, que cumpla su deber para que la ciudadanía esté dispuesta también a colaborar. La ciudadanía también dice, pero el gobierno no hace absolutamente nada, ¿de qué sirve que yo me cambie el comportamiento? Pero eso tenemos que recuperar, porque les decía, Bogotá es un pelucho. Hay que reconocer los logros del alcalde Peñalosa en infraestructura. Por ejemplo, tenemos ahorita relativamente abandonados los parques que se hicieron en su última administración. Hay que recuperarlos, hay que hacerles mantenimiento. Los parques son claves para tener un espacio donde la ciudadanía pueda disfrutar la ciudad, pueda acceder a actividades deportivas, culturales, y eso es una política que nos genera un impacto en la seguridad, es una política que nos genera un impacto en la felicidad de nuestros ciudadanos, en la salud, en todo. Tenemos que apostarle. Bogotá tiene 5.000 parques, de los cuales hay relativamente construidos 2.000, 3.000, perdón, 2.000 son potreros. Hay que ver cómo avanzamos en mayor construcción, en mantenimiento para esos parques. Hay que mejorar la infraestructura, obviamente, educativa y conectarla con la posibilidad de acceder a proyectos y programas que tengan que ver con una educación pertinente y una formación para el trabajo en Bogotá. Pero tenemos que recuperar cosas que han hecho positivas los diferentes alcaldes. No podemos quedarnos en atacar y llegar a la alcaldía a ver cómo yo me dedico a atacar a este y al otro para que la gente me apoye, sino más bien cómo me dedico a identificar aquellas cosas acertadas que hemos hecho y las recuperamos. Corregimos lo que va mal, claro. Hay muchas cosas que van mal y yo arranqué por eso. Pero también decir que es que vamos a arrancar de cero cada 4 años y que yo soy el único que sé y que yo soy el único que puedo hacer las cosas, no va a resolver los problemas. Esta ciudad la sacamos adelante entre todos, entre todos. Y el sector privado ahí es clave, clave, la academia es clave, los diferentes sectores sociales y el gobierno tiene que cumplir su responsabilidad. Entonces, el compromiso mío es ese. Yo en estos 16 años he cometido errores, he tenido derrotas, estuvimos muy cerca, hace 4 años, muy, muy cerca. Cometimos errores en la campaña, no saber manejar, que no estábamos pensando y era liderar faltando 2 meses para la campaña, cuando Claudia había arrancado con 50% de intención de voto. Pero uno aprende también de los errores, uno aprende de las caídas. Y yo creo que un gobernante que ha tenido situaciones como esas va a gobernar mejor, va a gobernar mejor, porque el gobernante que cree que se las sabe todas y llega y dice es que yo soy el que sé todo y nunca me he equivocado y nunca me equivocaré, no hay que confiar en él. La va a embarrar, no va a entender que la están barrando y no va a corregir. Uno tiene que tener la capacidad de oír, de oír a la opinión pública, de oír a los opositores, de oír la crítica, de corregir, de armar buenos equipos, de no rodearse de gente que le dice a uno que todo lo que está haciendo está perfecto. Eso suelen hacer los políticos, solemos hacer los políticos. Eso hay que cambiar. Necesitamos gobernantes, un gobernante que tenga la capacidad de escuchar y que tenga gente que le ayude a corregir alrededor. Entonces, esa es la apuesta que yo tengo. Quiero ser alcalde después de 16 años de trabajo por esta Bogotá. Creo claramente que estoy preparado para enfrentar el reto que tiene Bogotá y necesito el apoyo de ustedes para poderlo lograr en esta oportunidad. Yo creo que la tercera es la vencida